Buenos días, tecnologistas. Hoy es viernes 13 de... ¿Viernes 13? ¿De verdad? Viernes 13 de marzo y vamos a continuar con esta... Iba a decir tradición, pero no se puede llamar como tradición cuando es la segunda vez que lo haces. Voy a dar respuesta un poquito a todos los tweets que me habéis enviado a lo largo de la semana. Que eso no me exime de querer responderlos en Twitter también, pero creo que es una especie como de pequeño encuentro, ¿no? Es la cerveza que nos podemos tomar con los compañeros de trabajo el viernes y vernos todos juntos aquí, ¿no? Es un... Me he acordado de Cheers mientras os decía esto. Y si no sabéis qué es Cheers, es que definitivamente sois más jóvenes que yo. Bueno, hubo bastantes tweets, ya no solo a tecnologistas, sino también a Emilcar y a Manzanas por Momentos, agradeciéndonos y dando el visto bueno, vuestro visto bueno, al crossover que hicimos. La verdad es que debo reconocer que fue un tanto arriesgado por dos motivos. Lo primero es que con Emilio he grabado bastantes podcasts juntos, pero creo que si no voy mal, ahora puede que me mate, me espaznar, pero creo que era el primer podcast que grababa con él. Y además también era el primer podcast con su equipo, con Tomás y con Mariano. Entonces, quieras o no, a veces pues hay sintonía o no hay sintonía y es más complicado cuando en un podcast así no hay un líder que lleve todo el podcast, sino que aquí nos fuimos distribuyendo así como salía un poquito el peso todos, ¿no? Y íbamos moviendo el tema, es complicado. La segunda parte por la que es complicado un podcast así es porque cada uno se graba su audio. Es decir, no grabamos un sonido que es el de la llamada de Skype que os llega a vosotros, sino que cada uno graba su sonido y luego una persona, en este caso me ofrecí yo, uh, recibe todas las pistas de audio, las coloca en un editor como GarageBand y de ahí saca el episodio, ¿no? Entonces siempre hay problemas, y en este hubo algunos pequeños problemas de sonido, de rebotes, de que en una pista se escucha la voz de otro, y eso implica pues una cierta edición. Entonces tenía doble dificultad, pero creo que mereció la pena y quedó bien. Así que, bueno, viendo lo que dijisteis, tanto Otto Shimlinsky, José Manuel, bueno, y también el propio Mariano, que luego nos decía que estaba contento de haber podido estar aquí, pues muy contento, muy contento. Bien, pues vamos con los tweets que hemos recibido. Francisco, @yecro, dice: me gustaría ver en un tecnologistas esto. Si con un ordenador como el iPhone se llegó a la luna, ¿sabemos utilizar la tecnología hoy? A ver, yo creo que es una afirmación que hemos escuchado muchísimo de que cuando el hombre llegó a la Luna, pues la capacidad que tenía el ordenador de la nave de las naves Apolo, pues era ínfima, era como una calculadora científica, y que toda la capacidad de procesamiento que se tenía en Cabo Cañaveral y en Houston, etcétera, etcétera, era pues seguramente inferior a la que tenemos ahora mismo en un teléfono. Am, pero eso es un poquito... Es una comparación peligrosa. Cuando yo era pequeño, mi padre ha sido aquí, mientras estuvo en España, toda la vida conductor de autocares. Y entonces yo, pues cuando ya tenía 7 8 años, ¿no? La edad en la que empiezas a entender algunas cositas, yo siempre le preguntaba: ¿cuántos caballos tiene tu autocar, papá? Y él me decía 300 caballos. Y me parecía una barbaridad. Y decía: ostras, 300 caballos. Como los grandes deportivos, como muchos coches deportivos de la época. Pero no es lo mismo esos 300 caballos cuando tienen que mover un autocar de 12 metros que cuando mueven a un cochecito de 1000 kilos. Y aquí pasa lo mismo. Es decir, ¿tenemos más capacidad de proceso? Sí, la tenemos. Pero en realidad a veces la matamos en operaciones como retocar una fotografía, el contraste de una fotografía de 14 megapíxeles que he hecho mientras hacía una panorámica. O hago una panorámica con el teléfono y así como voy moviendo el teléfono, analiza los datos al momento y salva el trozo de la foto que se debe salvar. Cosas que no tiene nada que ver con el cálculo de trayectorias o con el cálculo, bueno, pues, con todos los cálculos físicos que eran necesarios. Que si sabemos utilizar la tecnología, bueno, pues yo creo que un podcast como el mío, que se llama Tecnologistas, lo que intenta es eso, ¿no? Es celebrar el uso de la tecnología por las personas de a pie, no por los grandes ingenieros, sino por los usuarios finales. Si la sabemos usar, ¿qué ocurre? Que nos rodea tanto que es como si alguien que tiene que caminar cada día 2 kilómetros nos preguntara si sabemos usar el agua.
pues seguramente estaremos desperdiciando gran capacidad de la tecnología que nos llega, pero es tan abundante la que tenemos que le sacamos el partido que podemos en el día a día sin dedicarle pues más horas de las necesarias. Yo creo que más o menos va por ahí. A mí me basta y a mí me consuela, y esto es como yo siempre fui malo en educación física, si se valora el esfuerzo. Es decir, si somos conscientes de que cada día lo que llevamos en nuestro bolsillo, sea un iPhone o un teléfono con Android, es una pequeña maravilla que nuestros padres, cuando eran jóvenes, alucinarían con ella. Si llegamos a valorarlo, yo creo que por esa parte bien. Ya nos llega. David Martínez, @Damarfu, dice, escuchando tecnologías, la falsa noticia sobre la piratería, qué verdad más grande, quiero pagar. Pues sí, David, es verdad, muchos queremos pagar y no podemos. Ojo, ese también es la gran mentira de la justificación de la piratería. Como no puedo pagar, pues no me queda otra forma. Bueno, pero es que en parte es cierto. Pero es verdad que a veces la utilizamos en demasía para justificar algunos actos. ¿Qué más? Venga. @superlativo77. No ha sido ninguna tontería comentar el estado de 00 Podcast. Os echaba de menos y ya tengo especial Oscars. Una abrazada. Bueno, pues gracias. La verdad es que así como empecé a grabarlo, ya digo, lo grabo como hoy aquí en casa, en mi mesita con mi micro con el que hemos grabado pues muchos años 00 Podcast y me volví un poquito ñoño. Entonces pasaba pena de haberme pasado. Pero bueno, si os gustó ese resumen, que yo creo que Tomeu todavía no lo habrá escuchado, pues me alegro y espero que hayáis disfrutado el episodio de 00 Podcast. José J. Comamir, @Jokomichi. En el podcast comentas que la velocidad con el extendedor es tal, con el router es cual. ¿Podrías comentar cómo la mides? Vale, a ver, esto es muy sencillo. En casa doy por sentado que en casa me llegan 100 megas de fibra. De hecho, cada vez que lo he comprobado, pues si no me da 100, me da 60, 70, 80 y lo hago vía wifi. Todavía por no hacerlo, no he acercado vía cable el portátil al router para saber exactamente la velocidad que me llega a casa. Cuando enchufo el extendedor de wifi y consigo entrar en la intranet, sí, en la página de configuración del extendedor de wifi, me dice a qué velocidad sincroniza. Pues esos son megabits, divido megabits entre 8, me da megabytes, pues si en el router me llegan 100, ponle aproximadamente 100 megas y en el extendedor me llegan 30 y pico, pues es lo que he perdido, ¿no? Es más o menos un poquito por lo que va. Cristian Caparrós, @ccaparrós14. Bueno, nos deja 2 tweets, dice, otro problema que tengo yo con el amplificador de wifi es a la hora de utilizar Chromecast. Lo detecta el iPhone, pero dice que está en otra red wifi diferente y no puede transmitir nada. Vale, a ver, lo que yo he hecho, de momento, ya digo, tengo que hacer alguna prueba, es tanto el router como el extendedor utilizan el mismo nombre de red y la misma contraseña. Por tanto, cuando yo me muevo con el iPad o con el iPhone, no hace un cambio de red, es decir, técnicamente lo que hace es ver que hay dos redes iguales, una con más potencia que otra y se queda con la de más potencia, y en las pruebas que yo he hecho, estando el iPad conectado al extendedor y estando el portátil conectado al router, no tenía problemas para acceder a Plex, acceder al servidor de Plex. Es algo que, ya digo, tengo que volver a hacer las pruebas. De hecho, lo voy a hacer aquí, por si acaso, por si eso hubiera cambiado, ¿vale? Pero así yo lo he evitado, dándole el mismo nombre a la red. Vamos a ver. Tengo Plex abierto, vídeo, Plex, y aquí está, perfectamente. Me detecta Cars, por ejemplo, la película favorita de mi hijo, y puedo asegurar que el teléfono está conectado al extendedor de Wi-Fi, que lo tengo aquí al lado. Aquí está. Y el portátil me he asegurado de que estuviera conectado al router. En este caso, Cristian, ¿has comprobado, o sea, tienen el mismo nombre la red? No, nunca, o sea, sin tener un Chromecast, pues tampoco puedo llegar hasta ese punto de conocimiento, pero bueno. Y luego, Fernando el Catódico, @Fercatodic, nos deja 3 tweets. Y ahí nos mete un poquito de caña y eso es interesante para poder aquí crear un debate. En varios tweets
Dice, muy bueno el crossover sobre la keynote, pero sois muy parciales. Los smartwatch existentes hacen todo lo que presentaron. Avisarte de la falta de ejercicio, tomar datos de salud. Es lo malo de Apple. Vende la rueda con otro nombre. Videollamada o ahora acero inoxidable nuevo. Vale, más o menos entiendo todo lo que, la idea entera que quieres comentar. A ver, tú dices es lo malo de Apple y fíjate lo que voy a decir. Es lo bueno de Apple. Es decir, Apple coge una idea como el ordenador personal, que no es un invento de Apple, y le hace los cambios y nos cambia el mindset, es decir, la forma en la que nosotros vemos ese objeto a algo diferente que potencia muchísimo toda esa idea, todo ese concepto. Es decir, el PC, antes de que se presentara el Macintosh, la sociedad tenía una idea de él, y a partir de que se presenta el Macintosh, que introduce unos cambios de software y de hardware que lo hacen ligeramente diferente, o bastante diferente, pero vamos, no es otro concepto diferente al del PC, ¡pum! Eso hace que la gente empiece a entender su relación con el ordenador de una forma diferente. Pasamos al iPod, hace lo mismo. No es el primer reproductor de MP3, pero hace los cambios necesarios para que el uso y el entendimiento y la relación que tenemos con ese dispositivo cambie. Con el iPhone, ¿qué voy a decir? No era el primer smartphone, pero hace ese cambio. Con el iPad, todavía más, porque crea algo, una tableta totalmente diferente. No es la primera tableta, pero sí es la que potencia el uso, y a partir de ese momento todas las marcas, todas las corporaciones siguen ese mismo camino. Y con el reloj, desde mi punto de vista, hace lo mismo. Es decir, no es el primer smartwatch. Las funciones que ha presentado, ninguna es radicalmente nueva, pero el simple hecho de, por ejemplo, para mí, que es la clave, reinventar la rueda en cuanto a la interfaz y decir, no, no, por supuesto que la pantalla es demasiado pequeña para controlarla completamente con los dedos. Vamos a poner la rueda y el centro de la interfaz va a ser esa rueda. Eso, desde mi punto de vista, nos va a hacer utilizar el smartwatch de otra forma y nos va a permitir darle 1000 utilidades más y, por tanto, entenderlo como algo mucho más útil de lo que lo hemos visto hasta ahora. Esa es mi idea. Ahora, en tu primer tuit dices, sois muy parciales. Pues tanto Miguel como Emilio, Tomás y Mariano pueden serlo. Yo, desde luego, lo soy. Y por tanto, pues me atengo a las consecuencias de serlo. Venga, ¿qué más? Por aquí, déjame que tenemos unos cuantos más. Llevamos 13 minutos, pero bueno, vale. Vaya, hemos tenido muchas menciones. Aquí. Carlos Encinas. Sí. Carlos Encinas nos decía. A ver, que no pase nada. Sí. Carlos Encinas nos decía, muy entretenido el Emircal Daily de hoy. El único problema es que no tengo ni idea de qué hace el Apple Watch. Eso es algo que se ha criticado en las keynote y de esta keynote, y es verdad, en cuanto a que no se ha mostrado, como se hace con otros dispositivos, todas las funcionalidades del reloj. Porque no se pueda, porque técnicamente, porque sea complicado transmitir algo así en un dispositivo tan personal como un reloj, pues no lo sé, pero bueno. Luego estábamos con la discusión con Juan Andrés, con @Juan... no me sale. Juan Andrés, entiendo, @Juan Andrés, creo. Acerca de, si el reloj... claro, yo dije que el reloj de 42 milímetros era para hombre. Y lo que me vino a corregir Juan Andrés con todas las razones, bueno, para hombre o no, porque la gente que no esté acostumbrada a llevar un reloj que en el día a día, tal vez el de 42 milímetros se le haga demasiado grande, y el de 38, que es más pequeño, lo vea pues como una extensión, una Fitbit grande o algo así, ¿no? Es decir, y es verdad que a lo mejor me aventuré yo en cuanto a eso. Luego, ¿qué más? Yo dije que a lo mejor se habían pasado un par de estaciones con el precio, y Diego, @de Yorca, me dijo, pues pon unos 10 pueblos. Bueno, puede ser que hayan sido más de 2 estaciones. Y luego dice Sir David V, el reloj no lo sé, las correas son una broma. La correa de un reloj de 3.000 euros cuesta 70, aquí las hay de 500. Es verdad, y ciertamente las correas tienen un lujazo, son espectaculares.
Pero si ya nos estamos gastando una pasta en el reloj, muy difícilmente, al menos los que tenemos una economía bastante limitada, va a ser... nos vamos a gastar eso. Vamos a esperar a que salgan las de AliExpress, aunque ya expresé mi miedo de que salte el reloj, como decía Emilio, pero puede ser. Dice además, dice David, me considero aficionado a los relojes. Pagar por el acero 600 euros lo veo. Pagar lo que piden por las pulseras es de coña. Pues se ratifica en su idea. Luego dice, llevo un Tissot a diario, carillo. Las pulseras son caras, 80 euros. Apple habla de pulseras de varios cientos de euros. Es de locura. Pues mira, aquí nada más que añadir. Maxatine, @Maxatine. Algún día descubriré que a lo mejor yo quería en Maxatine o algo así, pero leerlo rápido me sale mal. Dice, brutal el podcast de ayer, sus análisis y opiniones. Me quedo con la frase de Milcar. De repente, los frikis estamos fuera. Eso fue, por si alguien no lo escuchó, al respecto de que el reloj tal vez sea el primer dispositivo de Apple que no es para los fanáticos de la tecnología, sino que por sus precios en algunos accesorios o en el Edition sea para fanáticos de la moda y el estilo. Y eso ya es diferente. Luego... Uy, tengo aquí varios tweets que no son sobre el podcast que responder. Dice también @Yecro, Francisco, el que se compre un iWatch de 13.000 euros le importa la tecnología que lleve, solo le importa que sepas que lleva ese peluco. O tal vez ni siquiera eso y solo quiera tenerlo y punto. Y como se lo puede permitir, pues listo. Y Rafa Collado, @RVCfoto, dice, hola Gerardo, déjate de extensores wifi. Utiliza unos PLC con router wifi en uno de ellos. No hay color, hablo por experiencia. Bueno, pues ahora con un poquito más de experiencia sí que no es ninguna tontería lo que dices, el apostar por un PLC. Sin embargo, hombre, es verdad que son más caros porque el modelo que tú dices, el que tiene un router wifi a uno de los dos lados del PLC, se iba por, creo que eran 70 euros, pues más gastos de envío 75, y yo he gastado pues menos de la mitad, un poquito menos de la mitad. Entonces también por presupuesto me viene esto mejor. Ahora lo que tengo que hacer es sacarle el máximo partido a lo que yo tengo. @Sergiku me dice, está claro que el futuro pasa por la voz IP. Yo utilizo constantemente FaceTime ya por encima de llamadas normales. Fíjate que es algo que en Estados Unidos, por ejemplo, es lo más habitual del mundo y aquí todavía no nos acostumbramos. No sé si por un tema de cobertura, de fiabilidad de la cobertura o por qué. Pero es verdad que poco a poco, lo que tú dices, la voz IP se va a imponer. Y luego... Y luego ya está. Bueno, @Hazor, bueno, hoy hemos estado hablando porque no he entendido mucho su tweet, @Azor, con 2 zetas, es que, según parece, en el Apple Watch Sport vienen 2 correas y en los otros solo una. Así que mira, por 450 euros te vienen 2 correas. ¿Será porque se rompen pronto? Espero que no. Y ya está, y estas son todas las menciones que he contestado, que no son pocas en un podcast que debería ser un micro podcast y que lleva 18 minutos. No voy a añadir nada más. Me dejo unos cuantos temas en el tintero que ya tendremos la semana que viene tiempo para debatirlos. Voy a ver si puedo seguir con este formato. Ahora son las 22:12 cuando grabo, y lo que haré será programarlo para publicarlo mañana a primera hora, porque tampoco hay que hacer trampa en ese aspecto, pero al menos sí quería ser sincero. No estoy grabando por la mañana. Lo notaréis cuando grabe por la mañana porque suelo grabar con un poquito menos de voz, y hoy pues lo hago así que tranquilamente. Nada más, espero que tengáis muy buen fin de semana. Abrigaos, que ya hoy están bajando las temperaturas y durante el fin de semana parece que va a hacer frío. La primavera que nos vendieron pues no era tal, solo la han puesto para poder hacer la presentación de la keynote de Apple y se viene un poquito más de frío. Así que si todo va bien y no tenemos ninguna gripe ni ningún resfriado, nos escuchamos aquí el lunes en un nuevo episodio de Tecnologistas. Hasta pronto.